¿Qué les ha parecido? ¿Interesante? ¿Reprueban? ¿Cómo Joaquín te ha ido con el libro de Piper? ¿Es un libro difícil de leer? Léense las Naciones. Sí, acá Es lo un tengo. libro, es un libro complejo que a veces Piper enseña algunas cosas y hay que volver a leer el capítulo porque fue demasiado profundo en un párrafo, pero es interesante. Piper habla harto acerca del concepto de las etnias. Lo explica Etnia en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, a lo que se refiere, la palabra singular, plural en hebreo, en griego, y uno dice, esto realmente es interesante aprenderlo, porque te abre un poco el conocimiento. Astrid, ¿qué libro estás leyendo tú? Hola, profesor. Todavía no empiezo a leer ninguno, pero tengo los dos. Ya, súper, súper, Sí, sí. Así que súper. pretendo este fin de semana que ya terminé mis exámenes de la universidad, porque tampoco quería como ir leyendo por partes. Muy bien. Así que pretendo este fin de semana, desde el viernes, eh, dedicarle tiempo completo al libro. Súper, Sí. excelente. Pero estaba Eh, programado eso, así que sí, no, está no bien. fue de desorganización. Está bien, cada uno tiene su forma, ¿cierto? Sí. Consejo, no, no elijas este, el otro es mucho más sencillo. No, sí, de hecho me tincó más el otro, así que pero Bien. me los conseguí gracias al Señor, porque en un momento no tenía ninguno, así que eh, ahí hermanos de la iglesia me prestaron los dos el mismo domingo, así que fue maravilloso y tengo la oportunidad de leerlos. No, excelente, bien. Hola Valentina, también Viviana, qué bueno que están acá con nosotros, intégrese también. Eh, También quiero preguntarles cómo le ha ido con las lecturas, con las lecciones. ¿Han podido ver algo? No sé si me escuchan, si están por ahí. Hola, profesor, ¿me escucha? Hola, sí, súper bien. Qué bueno. La verdad es que, al igual que la hermana anterior, no he podido empezar a leer aún los libros porque he estado con muchos exámenes en la universidad, Ya, pero también pretendo comenzar pronto. súper, súper. Pero me llama Eh, más la atención el libro de misiones, así de que Andy pretendo leer Johnson. ese. Sí, ese. Ujú. Sí, es más fácil de leer. El otro, bueno, los dos son profundos porque el de las misiones tiene harta profundidad y es bien práctico. El de John Piper es un poco más teológico, a los que les Mm. gusta la lectura más teológica, pero también es profundo. Viviana, no sé si me escuchas. ¿Cómo estás? Qué Hola bueno verte, hermano, hermana. no sé si me escuchan, Te escucho muy bien. es que aquí en Licán estamos con un temporal y creo que en cualquier momento se va a cortar la luz, así que estoy con mi hijita, por eso estaba sin el video, porque ella aparece aquí al lado, entonces, pero estoy aquí escuchando, estamos aquí con mucha lluvia y mucho viento, así que, Maravilloso. eh, mire, yo todavía no empiezo a leer el libro, pero voy a leer el de las misiones de Andy Johnson, ya lo tengo, así que estaba leyendo, sí, lo que subió usted sobre la reseña crítica, cómo hacerlo, porque como para ir viendo más o menos y orientándome para poder hacer el trabajo más o menos como paralelo. Entonces, pero sí lo tengo y espero poder igual pronto empezar a leerlo para que no me pille el tiempo. Pero voy a leer ese, el de Andy Johnson. Súper, súper. Recuerden que en la clase número uno está colgada el manual de Sí. estilo. Eso es una exigencia del Instituto de Seminario Virtual. Entonces tienen que hacerlo de esa manera, tienen puntaje. Yo durante la próxima semana, o espero este fin de semana, poder subir la evaluación, cómo se va a evaluar también la reseña, para que ahí lo consideren. Y hay varias cosas que me gustaría hablar hoy, pero quisiera saber si tienen alguna pregunta del curso, antes que todo. Preguntas personales, preguntas del curso, preguntas aplicadas, preguntas a la iglesia. Porque no sé si les ha pasado a ustedes que con estos conceptos que han ido leyendo también a través del libro de los Hechos, recordemos que estamos leyendo paralelamente el libro de los Hechos, si les han surgido algunas preguntas, si están viendo las misiones quizás de otra manera antes de que de empezar el curso.
¿O es exactamente como lo veían? Adelante, exprese. Eh, bueno, para mí ha sido igual como, a pesar de estar en el departamento de misiones, que igual lleva un poquito de tiempo, pero hay mucho concepto nuevo que a veces uno lo tiene un poco confundido y al leer como que tuve otra mirada. Eh, Al estar leyendo los documentos que usted ha estado subiendo, las lecturas, uno se da cuenta el trabajo y la importancia de la iglesia. Eso me ha marcado mucho, porque como que yo tenía un pensamiento errado, ya los misioneros, que van, los misioneros hacen, pero es en la iglesia donde es el centro y parte todo, o sea, que sin la iglesia, el trabajo que hay que hacer en la iglesia es muy fuerte y para que pueda suceder. Y eso ha marcado y ha estado ahí resonando mucho de cómo tenemos que ser nosotros como iglesia para que las misiones puedan crecer y puedan funcionar. Hemos visto los pasos de los misioneros, ciertas cosas que es importante para que ellos vayan a un lugar y tiene que estar el respaldo atrás de la iglesia. Entonces, ha sido muy lindo, muy interesante y de poder ver esta misión así, con esta perspectiva nueva, como más amplia. Yo la tenía muy cerradita como, y como muy ajena como a mí, como que, ya, yo no salgo, pero como iglesia sí tengo una responsabilidad grande. Mm, Interesante, gracias hermana. Lo que comparte la iglesia es el medio por el cual las misiones se van generando. En la iglesia local no existen las misiones y es interesante e importante que comprendamos esa realidad porque podemos ver muchos misioneros sin iglesia local y no es bíblico. Existe, no digo que no funcione, pero no se trata de ser práctico en esto, sino se trata de ser bíblico. Y es relevante que nosotros veamos las perspectivas desde el punto de vista bíblico cuando va un misionero a nuestra iglesia local o queremos apoyar a un misionero o de repente nos preguntamos como iglesia, bueno, ¿a quién podemos apoyar? ¿Qué es lo que vamos a hacer en misiones? Creo que ya está dando más luces, ¿cierto? De lo que puede hacer, en qué enfocarse, cómo hacerlo y si tienen algún llamado en particular. Joaquín, tú también querías opinar algo, creo. Te habías desmuteado. Sí, más o menos parecido a lo que decía la hermana en cuanto a la responsabilidad de la iglesia local, misiones. Eh, yo este tiempo me he empezado a dar cuenta de que más la congregación tampoco tiene una idea clara de, de que la iglesia local tiene que involucrarse con las misiones y hemos podido ir dando un poco en la escuela dominical eh, sobre ser bíblicos en cuanto a eso. Y una de las cosas que hablábamos la otra vez era en cuanto a que el misionero no tiene que ir solo, que era lo que habíamos hablado en la anterior clase, que eso me quedó muy marcado porque, por lo que en Argentina, los misioneros que conocemos son mineros que están solos. Y yo no juzgo el pasado, pero es interesante eso y bueno, o sea, Dios lo utilizó, a pesar de que por ahí no sea el patrón bíblico. Pero también el desafío de como explicar a la iglesia o ser de ayuda para cuando vienen misioneros y qué es lo que tenemos que ver en ellos para si decidimos apoyarlos o no. Y en el caso de que quizás vengan misioneros con buenas intenciones, de qué manera nos podemos orientarlo bíblicamente a lo que nosotros consideramos correcto. Mm, Gracias, Joaquín. Sí, es una realidad y una verdad, ¿cierto? La iglesia latinoamericana en general no tiene fundamentos tan sólidos en cuanto al concepto bíblico de las misiones. Particularmente la iglesia latinoamericana estos últimos 15 años ha estado enviando muchos misioneros, es una de las áreas que más envía,
pero hay muchos misioneros también que desertan, que son latinoamericanos, y es porque no tienen conceptos bíblicos profundos ni teológicos. Y es algo que nosotros debemos considerar si estamos pensando en misiones, tener profundidad bíblica y teológica, porque lo que va a hacer uno a otro lugar es o fundar una iglesia, ayudar al liderazgo o estar en un núcleo de liderazgo de una iglesia local, ya sea sirviendo con niños, lo que sea, es una parte, si estás pensando en eso, pero la otra parte también relevante e importante es que va a estar discipulando. A eso nos mandó el Señor, a ser discípulos a todas las naciones, y nosotros debemos tener claro en cuanto a todas las doctrinas bíblicas, qué decir. Em, por eso existe también algo llamado teología sistemática, donde agrupamos las diferentes teologías y las enseñamos. Y es importante, hermanos, que entendamos que si usted tiene un llamado misionero, quiere involucrarse en misiones, quiere estar presente en las misiones, tiene que tener una profundidad bíblica. Es necesario, es bueno, es relevante para la iglesia local. Entonces, a prepararse. El otro día me junté con unos hermanos de mi iglesia, unos jóvenes, me hacían la pregunta, eh, ¿qué es lo que debemos hacer para, o cuál es el camino a trazar si queremos servir como misioneros en las misiones? Entonces, por lo menos son 10 a 15 años que tienes que estar preparándote, sirviendo en la iglesia local para poder ir como misionero. Hay algunos que salen de seminario, que van a las misiones. Yo no lo recomiendo. Existe y se da. Ya no quiere decir que sea malo, hermano. Existe, se da, pero qué mejor que tener experiencia en el diaconado, en el ancianato, en el liderazgo de la iglesia, los grupos de jóvenes, en grupos pequeños, en discipulado, en apertura de nuevas obras, etcétera, para poder ir a otro lugar, y poder enseñar de manera más fiel y profunda el Evangelio. Y eso es lo que se espera. Los requisitos que son necesarios va a depender mucho de donde tú quieras ir. Si quieres participar en misiones nacionales, hay ciertos requisitos que son importantes y relevantes acorde a la iglesia local. Si quieres servir de manera transcultural, pero no en Asia o en África o en países que son idiomas diferentes a los tuyos, también tiene otro requisito. Tiene que ver con permanencia, con adaptación, tiene que ver también con otro carácter. Y si quieres servir de manera transcultural, son otros requisitos también adicionales a eso. Entonces, es importante que desde ya vayamos preparándonos o estemos orando por hermanos, hermanas de nuestras iglesias, que el Señor levante obreros, animémoslos. Cuando usted vea a alguien que tiene esa pasión por evangelizar, por servir, por ir a misiones, anímelo, regálele un libro, desafíelo, anímelo a que estudie un ramo en el instituto, en el seminario. El Señor lo puede utilizar de muchas maneras y si puede, invierta tiempo con él, con ella, para que el Señor pueda usarle. Una de las cosas que mejor hay que hacer y lo que debemos hacer es invertir tiempo en la generación que se está preparando o en la próxima generación para que el Señor vaya creando convicciones profundas y sólidas dentro de ellos. Una de las cosas que quería mostrarle o animarles era eso. Y lo segundo es preguntarle si alguno de ustedes tiene alguna inquietud con respecto a un llamado particular o alguna inquietud sobre misiones, que le gustaría conversar, abrir o preguntar, o el caso de que ustedes conozcan a otra persona, eh, me gustaría escucharles también. Así que doy la palabra. Yo por ahí tengo algunas preguntas. Eh, Más que nada estos días me lo estuve haciendo en cuanto cuando mencionaste sobre que si alguien quiere ser misionero, que estudie una carrera secular. Eh, Respecto a eso, eh, ¿crees que el misionero al lugar donde vaya tiene que sustentarse él solo? Eh, ¿O es que simplemente puede que la iglesia sea la que le apoya en 100%? No sé si me explico bien. Sí, sí, va a depender mucho.
respondiendo a la pregunta, va a depender mucho qué es lo que quieras hacer, los dones que tengas, los talentos y dónde crees que el Señor te puede utilizar. Y hablemos de casos particulares porque así entendemos mejor. Si creemos que el Señor nos va a utilizar en Medio Oriente o en África, ¿cierto? O en Europa, en lugares que son diferentes de los nuestros, donde tengo que aprender un idioma, ¿cierto? Puedo estudiar una carrera acorde al idioma. Un chico de nuestra iglesia, por ejemplo, quiere ser misionero y está estudiando inglés, una carrera de traductor de inglés. Obviamente le va a servir mucho, tanto secularmente como también en, en la carrera, en el Evangelio, para después. Si quieres, o estás viendo que es necesario que ejercer los dones o talentos o las habilidades que el Señor te ha dado, cualquiera puede servir. Si tú quieres trabajar en la zona de persecución de la iglesia, obviamente te va a servir y tienes que entrar a través de una carrera como misionero biocupacional, no con el nombre de misionero, sino como un cristiano biocupacional. Eso significa que tú tienes que trabajar en ese lugar. Y para poder trabajar en un lugar en el extranjero, primeramente tienes que tener experiencia laboral dentro de tu país, para que sepas lo que tienes que hacer. Entonces ahí estamos hablando de una proyección un poco más larga, pero necesaria. Si tú quieres, por ejemplo, tienes habilidades para el fútbol o para la cocina, como creo que alguien por ahí tiene, o cosas así, tú puedes esas habilidades vertirlas en cualquier campo. Hay actividades creativas por las que tú puedes ingresar. ¿Para qué, hermanos? Y esto es lo importante. Tú no vas a entrar a estos lugares mayoritariamente como misionero, sino vas a entrar como profesional. Cuando tú aplicas a una visa como trabajador, como profesional, tienes más chance de que el gobierno estado te dé esa visa para que tú puedas estar en ese lugar trabajando y predicando el evangelio. Esa es la forma. Si tú vas, dices, te para, toma tu boleto, llega al lugar, dice, quiero, yo soy misionero, quiero entrar, no te van a dejar entrar. O vas a estar de turista un par de meses, 3 meses o un mes en algunos lugares y vas a tener que irte. Por eso es importante las carreras. Y cualquier carrera puede servir, sí, cualquier carrera. Otra manera de entrar es estudiando una carrera, un posgrado en otro lugar. A través de un posgrado te dan la visa de estudio. La visa de estudio te dura todo el tiempo que duran tus estudios. Por lo tanto, puedes estar 1, 2, 3 o 4 años en un lugar estudiando, pero obviamente aprendiendo, ¿cierto? Sacando tu título en otro idioma muchas veces, pero ayudando, predicando el evangelio a través de una iglesia local. ¿Se entiende la idea? También puedes entrar con oficios que son muy demandados en ciertos lugares. Puedes ser entrenador de fútbol, puedes ser cocinero, puedes ser albañil, soldador, carpintero, etcétera, etcétera, oficios que son muy necesarios en los lugares. Si tú vas a Europa con oficios, son súper importantes y bien pagados. Y con eso te dan posibilidades de poder trabajar en una empresa la cual tenga oficios. Si eres chofer, por ejemplo, con diferentes clases o cursos, también es necesario y puedes trabajar en transportando gente. Si eres mecánico, si eres dibujante, si eres, trabajas en medios o en multimedia, también es necesario, hay organizaciones cristianas que necesitan personas para eso. Si eres profesor, muy necesario en el campo misionero. Obviamente las carreras que tienen que ver con medicina, TENS, enfermero, es muy necesario y puede entrar en muchas organizaciones que están trabajando. ¿Cómo se puede hacer, hermanos? Porque tú puedes pensar, bueno, ¿cómo lo hago, cierto? Es importante que tú puedas conversar con tu iglesia local, que tú puedas conocer ministerios que están trabajando de esta manera. Nosotros como Departamento de Misiones de la corporación tenemos contacto con muchos misioneros, con organizaciones que están trabajando de esa manera. Por ejemplo, hace
meses o semanas, no recuerdo cuándo, fue a Londra, no sé si han escuchado de Londra alguna vez, fue a nuestra iglesia local. La hermana Londra está trabajando voy a decir el país, pero después no lo transmita. Ya está trabajando en Bangladesh, y ella es trabajadora social. Entonces, ¿cómo va a estar trabajando allá? Primero le dieron la visa de estudiante, pero también va a estar sirviendo en un orfanato que están creando junto a una iglesia local. ¿Te das cuenta que es súper práctico? No es algo Yo te complejo. iba, perdón, yo te iba a preguntar específicamente por Bangladesh. Sí, tenemos contacto. Yo tengo dos familias misioneras también que están trabajando, conozco, que hablan español, que están trabajando en ese lugar. Y hay mucha necesidad. Es uno de los países, o es el país con mayor densidad a nivel mundial, tiene una alta tasa de pobreza, pero por sobre todas las cosas hay iglesias que el Estado ha dejado, o el gobierno en este caso ha dejado que ellos puedan estar porque tienen una historia. Hay iglesias en ciertos lugares, por ejemplo Turquía, como Bangladesh, como Indonesia, que el Estado permite, aunque sean países musulmanes, el Estado permite que iglesias cristianas estén presentes, pero no que tú fundes una iglesia, sino iglesias que han permanecido por decenas de años cuando ellos fueron conquistados, cuando tuvieron un montón de cosas hacia atrás, esas iglesias permanecieron, llegaron personas y están ahí. Y estos estados de manera amplia tienen libertad religiosa obviamente restringida, pero permiten que ciertas iglesias estén ahí. Entonces tú vas a trabajar con ellos, vas a servir. En tu mente no tienes que pensar que vas a fundar una iglesia, sino que vas a apoyar el liderazgo de una iglesia. ¿Para qué? Para que el evangelio se expanda en ese lugar a través del discipulado, a través del perfeccionamiento, y paralelamente están estos ministerios a través de iglesias, a través de organizaciones que prestan ayuda social y predican el evangelio. Recordemos que tenemos un concepto muchas veces que la ayuda social no es para nosotros. Yo les dije, estudien el Shalom, ¿se acuerdan? Estudien el Shalom, estudien eso. Es muy revelador, hermanos. Cómo el Señor, ¿qué es el Shalom? El Shalom tiene que ver con una palabra, ¿cierto? Que tiene que ver con paz. Eh, y esa no es solamente el concepto, la palabra, sino que cuando uno ve el Antiguo Testamento, principalmente algunos profetas mayores, los salmos y por ahí algunos proverbios, uno ve que en vez de utilizar las palabras que tienen que ver con hicieron bien a las personas, que hicieron bien a los demás, o el pueblo llevó el carácter o reflejó la imagen del Señor a otros lugares, se utiliza la palabra que es llevar el bien a otro lugar. Cuando Jesús, y yo les voy a leer un pasaje, ¿tienen sus Biblias por ahí o no? ¿Están por ahí con sus Biblias? Déjenme buscar por acá. Se me ocurrió ahora o sea, no se me ocurrió, pero el versículo que estaba viendo. Mateo 4, 23 y 24. Déjenme revisar si es eso. Ya, para mí este pasaje, este versículo es muy interesante y no sé si usted le ha puesto atención, porque siempre decimos los cristianos vamos a predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero Jesús no hacía solo eso. Dice Mateo, está por ahí, ¿cierto? Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino. Hasta ahí claro, ¿cierto? ¿Qué más hacía? ¿Cuál era el ministerio de Jesús? Predicar en las sinagogas y enseñar. Son cosas diferentes, hermanos. Enseñar y predicar son dos cosas diferentes. ¿Qué más hacía? Sanaba toda enfermedad y también sanaba toda dolencia. ¿Es lo mismo la enfermedad que la dolencia? No es lo mismo.
La enfermedad tiene que ver con enfermedades del cuerpo, las dolencias tienen que ver con temas emocionales. Eh, Eso es el shalom. Este concepto, estos cuatro términos, predicar, enseñar, sanar, toda enfermedad que tiene que ver con nosotros nos sanamos, como Jesús sanaba obviamente, pero ayudamos, pero también nos preocupamos por la gente. Por eso Jesús cuando vio a esa multitud que eran como ovejas sin pastor, ¿qué es lo que pasó con él? Tuvo compasión por ellos. Entonces el concepto de evangelio es mucho más amplio y eso es lo que se hace en las misiones. Cuando tú llegas a algún lugar, y es complejo explicarle a algunas iglesias que cuando estás en algún lugar estás haciendo ayuda social, pero no porque sea ayuda social, sino porque es un mandato bíblico, estás sanando toda dolencia, estás ayudando a la gente, estás predicando un evangelio íntegro, incluso a aquellos que no son cristianos, porque ahí no dice que eran cristianos todos, sino que está enseñando a quienes, a todas las personas que estaban en la sinagoga, por ejemplo. Entonces este versículo es muy revelador y es interesante. Ya pongan la atención ahí porque uno de los atributos de Dios es que Dios es un Dios inmutable. Eso significa que Dios no cambia y Jesús hace lo mismo que Dios siempre hizo. Entonces Jesús no viene a hacer algo diferente, sino que Dios siempre se preocupó de esta manera de los pueblos, de la gente. Recuerden que al pueblo de Israel le dio, lo alimentó. No solamente le dio las tablas de la ley, los alimentó, se preocupó de ellos, eh, puso personas para que se preocuparan por grupos de ellos, para los casos o los juicios que ellos tenían, problemas del alma, dolencias, dificultades, estaban los eh, organizados por clanes, por grupos, diferentes personas, líderes dentro del pueblo para que los pudieran ayudar. Entonces, este concepto es bien importante. Eh, ¿Preguntas sobre eso? ¿Dudas? ¿Le hace sentido? ¿Reclamos? Ah, no, no. Em, Ay, Adelante. no. A mí sí me hace mucho sentido. Yo creo que sí, parte de hacer misiones es involucrarse como en el contexto que te rodea, por decirlo así, eh, y va de la mano con la ayuda social. Si al final de cuentas eso igual es una necesidad espiritual, son carencias, y el Señor puede suplir a través de un acto práctico. Por ejemplo, el Sí, mismo hecho, no sé, de lo que hace la iglesia, ir al hospital y entregar un sándwich. Eso es mostrar el amor del Señor. A lo mejor no decimos, oye, tú eres un pecador y estás lejos del Señor y tienes que arrepentirte, y a través del Señor vas a tener salvación. Pero ese gesto de entregar algo sin esperar nada a cambio, así como lo hizo el Señor, eso igual le está reflejando a Cristo. Entonces yo creo que sí es sí, necesario eh, usar como todas las habilidades que nos ha permitido desarrollar el Señor, ya sea de manera profesional o por hobby, y eso usarlo en favor, y a favor de la obra. Si al final de cuentas es como por la razón por la cual hoy en día hacemos las cosas que hacemos. sí. Y hay que hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, ¿cierto? Astrid, te iba a decir algo. Sí, pero era como con respecto a lo que compartía Joaquín, que, bueno, de hecho en la clase anterior eh, pregunté algo parecido con respecto a que si era necesaria una carrera del mundo secular para las misiones. Bueno, y por eso no lo contacté, porque me aclaré dentro de la semana Mm, y con mucha oración, porque personalmente estaba con una inquietud de terminar este año, que sería mi cuarto año y me daban la licenciatura, o sea, sí, llegar hasta cuarto y el próximo año partir en el seminario, o si efectivamente me quedaba
hasta obtener la ingeniería. Así que ahí fueron varias semanas de mucha oración. Y con respecto a lo que usted compartía, más otra consejería, eh, llegué a la conclusión de que voy a seguir estudiando mi carrera y creo que también puede ayudar mucho justamente a la obra. Así Súper bien. que sí, lo vi como una gran oportunidad. También agradecer al Señor de que está esa posibilidad. Así que, pero me llamó mucho la atención de que efectivamente, porque yo antes no lo veía así. De hecho, yo decía, estoy perdiendo el tiempo con mi carrera, debería irme al seminario. Pero no, puede ser una gran herramienta y creo que no lo había analizado desde esa perspectiva. Súper. Y bueno, Astrid, que te sirvió. Y es importante, hermanos, que el Señor tiene diferentes propósitos para cada uno. Ya, no para todos es igual. Eh, Bien por los que quieren ir inmediatamente al seminario, no tiene nada malo, pero bien también por lo que el Señor permite que puedan estudiar. Nosotros lo decimos a veces sin pensarlo, pero es el Señor el que ha permitido eso. Y tienes que pensar que en la vida de servicio al Señor es mucho más grande o amplia que solamente 3 4 años, sino que es toda una vida. Entonces, si tú puedes ser calificado en algún oficio con alguna herramienta que te permita bendecir a otros, te permita bendecir a la iglesia, o simplemente más adelante, si te ayuda a bendecir a tu familia, es importante que lo tengas. Y si el Señor te ha permitido que puedas estudiar bien, así que adelante nomás con esa ingeniería, otro ingeniero más para el Señor. Ah, así que lo Amén. digo porque No, yo también soy ingeniero, entonces. sí. No, y aparte Así que eso igual me ha hecho pensar porque gracias a Dios me ha ido muy bien, que bueno, qué bueno. particularmente muy bien, a veces más de lo que yo espero. Entonces también es eso, el Señor abre las puertas, el Señor es el que permite que esté estudiando, así que eso me Súper ayudó bien, a verlo desde otra arista. bien. Y también ojo con el tema de los oficios y de lo que el Señor, porque no son solo carreras, sino que los oficios son importantes. El Señor nos ha dado talentos. Y todos somos buenos para hacer algo, aunque sea una cosa. Si usted dice, no, yo no soy bueno para nada, hermano, hermana, tiene que descubrir para qué. Eh, Así que pongamos en práctica ese talento que el Señor nos ha dado, ese don natural, porque el Señor lo colocó ahí por algo, y es para servirle, para servir a otros. Y eso es muy relevante. Y respecto a eso, es importante, hermanos, que animemos a los demás bíblicamente. Y el que estudió, por ejemplo, mucho era el apóstol Pablo. Como decía el hermano Cristian la semana pasada, los pescadores tenían ese oficio, eran pescadores y el Señor, si se fijan, cuando Jesús muere, después los pescadores estaban pescando, volvieron a su oficio algunos. Y, y cada vez que un misionero, porque un misionero es un llamado del Señor a través de personal y también a través de la iglesia, pero los misioneros no siempre van a ser sostenidos por la iglesia local, porque muchas veces no se puede, porque es una iglesia pequeña, o porque faltan las finanzas, o simplemente tuviste otro hijo o una emergencia y vas a tener que acudir a algo. El Señor siempre va a proveer, pero te puede proveer por lo que te ha dado también. Y es una muy buena manera de poder hacerlo. Entonces hay que, más que sentimentalismo, el tema de misiones y tomar decisiones, hay que ser un poco más frío y planificar. Planificar de aquí a tantos años, ¿sabes qué? ¿Cómo lo hago yo? Perdón que comparta cómo lo hago yo. Generalmente yo pensé, de aquí a 10 años, yo tenía seguridad de un llamado misionero a los 18 años, pero pensé, no puedo entrar al seminario solamente. Entonces también alguien me aconsejó que estudiara una carrera, porque eso me iba a servir para el ministerio más adelante, porque también iba a tener una familia
quizá iba a tener hijos o simplemente me podía servir en el campo misionero, así como le sirvió al apóstol Pablo. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar una carrera técnica y después dije, ah, pero si puedo sacar una ingeniería mejor porque ya me está yendo bien. Saqué una ingeniería. Paralelamente estudié también en el seminario, el instituto en ese tiempo, que era presencial, no online, y estaba haciendo las dos cosas, tomando uno o dos ramos, y en la universidad también y trabajando. Entonces, a través de eso, el Señor fue cultivando carácter en el trabajo, también los estudios, después en el servicio en la iglesia local, y el Señor te va aclarando el panorama ahí. Y después tú dices, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer de aquí a 5 años más? Después 10 años, después 15 años, aparece una persona después como una compañera, compañero en tu vida, y junto con él tienen los mismos propósitos, proyectos, los dos se ensamblan y dicen, bueno, esto es lo que debemos hacer, es súper claro. Ya quizás no lo ven ahora tan claro los que no están en pareja, pero es súper claro cuando las cosas van sucediendo, ¿ya? Algunos simplemente, hermano, va a ser servir en la iglesia local y eso está bien. Si puedes movilizar a los jóvenes en la iglesia local, está súper bien porque es muy necesario. Pero si puedes salir y el Señor pone esa inquietud, sal. Sal a viajes misioneros a corto plazo. Yo al menos fui unos 5 o 7 viajes misioneros entre los 18 y los 25 27 años. Todos los años iba a los campamentos, estaba metido allá, trabajaba como de marzo a diciembre, porque en enero y febrero venían los campamentos. Fueron 10 años así, em, profesionalmente. Era como, ya no, yo no trabajo más porque tengo que ir a los campamentos. Y eso va creando carácter y va ayudando, pero se puede servir en la iglesia local mucho mejor. Yo les quería compartir la clase de esta semana. Obviamente no vamos a ver todo, sino que algunas cositas importantes que tienen que ver con, no sé si está saliendo proyectado ahí, ¿sí? El lugar de la iglesia local misión es lo que hablábamos hace un ratito. Esto está tomado del libro de la membresía de las 9 marcas. Si no lo he leído, léalo, porque es muy necesario. La iglesia local no es un club social, no es una organización voluntaria, no es un grupo de amigos que comparte un interés en cosas religiosas. La iglesia local no está a mi servicio. La iglesia universal es el cuerpo de Cristo. Y esta es una verdad teológica fundamental para las misiones. La iglesia no está para el uso mío, para mi ministerio. ¿Se entiende? Yo no uso a la iglesia para lo que el Señor quiere conmigo. No, al contrario. El Señor utiliza la iglesia y yo veo lo que la iglesia quiere y me uno a la iglesia. Ya por eso no es proveedora de servicios. Yo particularmente, hermano, hay una visión mía particular. Yo no estoy de acuerdo con los ministerios propios. El Señor me llamó a y me voy. Aunque sea enviado por la iglesia local, yo creo que el Señor me puede llamar, pero por medio de la iglesia. Obviamente el Señor trata con uno y nos dice, anda por aquí, en particular a ver una obra, o anda a este lugar, o hace este viaje, pero siempre considerando a la iglesia no como un respaldo solamente, sino como un medio. Tú vas a la iglesia, los hermanos oran por ti, el liderazgo se preocupa por ti, tú le rindes cuenta a la iglesia local de lo que estás haciendo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que es una iglesia local? Hay una definición ahí que podría salir en un examen. Es un grupo de personas regeneradas, bautizadas por inmersión, por una profesión creíble de fe en Cristo. Por eso nos bautizamos, porque yo estoy diciendo públicamente y los hermanos me están creyendo que yo soy un cristiano. En particular, hermano, yo no le digo hermano a una persona que no ha sido bautizada o que no es miembro de la iglesia en particular, porque no sé si realmente es un cristiano convertido, porque no ha hecho primero una declaración pública y si no es miembro de la iglesia, no sé si realmente cuál es su intención de estar ahí con nosotros.
Se reúnen regularmente durante la semana, organizados oficialmente con cargos bíblicos, pastor, ancianos, diáconos. Algunos lugares tienen diaconisas. Nosotros no tenemos diaconisas, no tenemos esa convicción al menos, compartiendo una fe común, unidos para alabanza e instrucción, la observación de las dos ordenanzas, el bautismo por inmersión, la cena del Señor, y para servir el uno al otro y para llevar a cabo la gran comisión por la gloria de Dios. En el examen no le voy a preguntar, dígame esto de memoria, jamás. ¿Para qué se está escrito? Sino que esto lo pueda aplicar en su vida. Y ahí, hermanos, es importante hacer la distinción entre lo que son los asistentes de la iglesia y lo que es la membresía de la iglesia local. ¿Por qué grupo da cuenta los ancianos o los pastores de la iglesia? ¿Por la iglesia en conjunto o por la membresía? Buena pregunta. Es interesante. Eh, no se la voy a contestar ahora porque podemos tener diferentes puntos de vista, pero la membresía se ha identificado, se conocen los unos a los otros. La palabra membresía en sí no está en el griego, pero este concepto tiene que ver con que los hermanos se identificaban, tenían en común todas las cosas, se relacionaban en sus casas, ¿cierto? Un día decía uno, vamos a la casa de este, otro día vamos a la casa de este otro, a orar, a hablar del Señor, a tener la cena del Señor, a partir el pan, a tener comunión. Y cada uno sabía a la casa de quién era y que era cristiano. Si ustedes se dan cuenta, al principio así era la iglesia, hasta que después empezó a tener más miembros, 120, después pasó a 3000, después a 5000, después una multitud, pero se identificaban. ¿Y por qué sabían los números? ¿Por qué creen ustedes que sabían cuántos eran? ¿Se acuerdan que en Hechos salen nombrados? Eran 120, principio 12, 120, 3000, 5000. Obviamente porque se identificaban como cristianos y sabían el número. Cuando se acuerdan en Hechos capítulo 6, cuando se eligen diáconos, se llama a la membresía o a la iglesia. ¿Para qué? Para que se hable del asunto. No llamaron a todo el pueblo, llamaron a aquellos que se identificaban con la iglesia. Entonces los cristianos estaban reidentificados. Y eso es lo que nosotros llamamos membresía de la iglesia. Ir a misiones o hacer discípulos no es una opción para una iglesia local, es un mandamiento. Alcanzar al mundo es el orden de marcha de la iglesia. Todo el mundo. Ser discípulos a todas las naciones, etnias. Los misioneros son el producto resultado de la iglesia. Ya no son personas particulares que tienen sus propios ministerios, sino que están adheridos a la iglesia local. Bien, y ahí sale Efesios, versículo importante acá, versículo 10. Hermanos, repito, versículo importante, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia da a conocer el evangelio, hermanos, a los principados, a las personas más importantes de la tierra y a los poderes de los lugares celestiales, es decir, frente a toda la hueste espiritual, ya sea de maldad, y también frente a los ángeles, la iglesia es la que se da a conocer. El Señor murió por su iglesia, ¿cierto? Murió por la iglesia. Y es interesante que la iglesia tiene que cumplir esa misión. Ahí está el versículo 10, es el agente central. La iglesia es el agente central en el plan de Dios. ¿Qué labor cumple la iglesia local en las misiones? Es el agente central en el plan de Dios y también es el medio principal para mostrar la sabiduría o el carácter de Dios. Es decir, la iglesia es el plan A de Dios para todas las edades. Dice ahí el verso 21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Entonces la iglesia es importante y la iglesia logra mucho más de lo que nosotros pensamos. Podemos tener muchos deseos, sueños, pero a través de la iglesia estos tienen que ser concretados. ¿Por qué?
porque la iglesia es la esposa de Cristo y Dios recibe la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia, Cristo Jesús por todas las edades. Ahí hay un principio. Bien, era cortito lo que quería compartir. Eso también está subido en la página. ¿Le hace sentido? Me gustaría escucharlo ya para finalizar. Le subí un capítulo de el libro sobre la roca de Justin Burkholder. No sé si lo ha podido leer, si no, léalo. Muy buen capítulo que habla sobre la importancia de la iglesia local. Nosotros lo estamos estudiando en el liderazgo de ancianos de nuestra iglesia. Y si puede comprarse el libro, también hágalo. ¿Ya? Es un muy buen libro. Yo lo lleno de libros, pero es importante que los tenga ahí. Ya si yo le doy algún libro es porque lo he leído y me ha servido mucho. Ya no, generalmente no doy libros que no he leído. Y ese lo leí cuando estábamos plantando una iglesia y fue de mucha bendición. Fue muy aclarador en muchos conceptos. También, si no lo quiere leer completo, usted coloca en YouTube Acts 29, Justin Burkholder, La Iglesia, y le va a aparecer un podcast de él hablando sobre esto mismo. ¿Ya? Si quiere escucharlo, cuando vaya ahí camino a no sé dónde, o esté ahí descansando, lo escucha mientras hace el aseo, etcétera. Bien, me gustaría escucharles impresiones de lo que hemos hablado mucho. Bueno, Ah, que le comentaba, hermano, lo de la iglesia y la importancia, aquí lo vemos en estas diapositivas que usted nos pasó, qué tan importantes somos, tan solo, de apoyar a nuestros hermanos que van y quedarnos y poder discipular, la importancia de recibir a los que vengan, pero mi hija. Así que la verdad es que está muy, me gusta mucho, he aprendido harto, así que ha sido de harta bendición en mi vida. Eh, y a la Muy hermana bien. Astrid le aprovecho de decir y animar de que el tiempo pasa tan rápido y no se va a dar cuenta cuando ya esté con su título Ujú. y va a ser una herramienta para ella, para lo que el Señor le tiene preparado. Y así que la animo y muchas bendiciones, hermana. Mm. Gracias, hermana Muchas Viviana. gracias. Es súper importante lo que dice la hermana Viviana. Cuando uno está trabajando, ya sea secularmente, a través de un oficio o una profesión, lo que el Señor haya querido dar. Y uno puede decirle a la iglesia, ¿sabes qué, hermano? Yo voy a hacer un viaje misionero, pero quiero que la iglesia no me ayude con todo, sino que con una parte, porque el Señor me ha dado una profesión y puedo con eso sustentar también parte de mi viaje, es una bendición para el cuerpo completo, y es una realidad. O simplemente que un misionero se pueda sostener solo o parte solo con el trabajo, una bendición también para todo el cuerpo. Así que es importante eso. Y también algo interesante que quizás no es muy llamativo, pero el trabajo, ya sea de misionero, de pastor, tiene requisitos bíblicos, ¿cierto? Por X razón puede pasarnos en el camino que nos desviemos, pequemos y que quedemos fuera del ministerio, ¿cierto? Ha pasado muchas veces. Pastores pecan, misioneros pecan, eh, sucumben a la tentación y los dejan, son quedados fuera del ministerio, son reprensibles, ¿cierto? No pueden ejercer el ministerio. Por eso no mires las misiones ni el pastorado como una profesión. Es un oficio que el Señor da, que tiene ciertos requisitos bíblicos. Ninguno de nosotros queríamos quedar fuera, ¿cierto? Pero nuestro corazón es engañoso y perverso. Y si estás con una familia, es complejo
a los 30, 40, 50 años empezar de cero. Entonces, si tienes una profesión, te va a ayudar. No para que diga, ah, total, tengo una profesión o un oficio. No, sino para que también cuides tu corazón y cuides el corazón de tu familia. Porque simplemente a veces quizás no va a ser por pecado tuyo, quizás va a tener hijos rebeldes, que simplemente tú les enseñaste y fueron hijos rebeldes y va a quedar descalificado, ¿cierto? Puede pasar. Y va a tener que responder con trabajo secular. Y eso te puede ayudar mucho. Como consejo lo doy. Lamentablemente, con esto termino, he conocido, llevo 20 años de cristiano, casi 21, y he visto muchos pastores que eh, han salido del ministerio, muchos de ellos amigos cercanos. Y es triste, triste porque son varios de ellos dejaron todo, los pastores dejan todo, ¿cierto? Por servir al Señor y muchos de ellos sin habilidades u oficios, y el momento en que el ministerio queda atrás, se producen quiebres matrimoniales y familiares profundos. No solo por lo que pasó, sino también porque no saben trabajar, ¿cierto? No tienen el carácter, ni tampoco saben por dónde empezar. Entonces, yo les animo a que trabajen. Es como cuando yo voy a los campamentos jóvenes y les doy este consejo y los jóvenes me quedan, "Pero no quiero trabajar. Trabaje, aprenda a trabajar, disfrute trabajar, páselo bien trabajando, enójese trabajando, pero en el temor del Señor, porque eso crea mucho carácter y ayuda en la vida secular, pero ayuda por sobre todas las cosas en el carácter cristiano. ¿Por qué? Porque te está relacionando con inconversos y eso es de mucha ayuda también. Bien, hermanos, los dejo hasta acá, siempre no se nos hace corto el tiempo, pero ya estaremos hablando. Estaré yendo a algunas iglesias, acá creo que no hay nadie del norte, pero sí hay del sur, y estaré yendo a Temuco. ¿Hay alguien de Temuco cerca de Temuco? Estaré yendo a Temuco en agosto, estaré yendo al norte a Coquimbo y La Serena en mayo y junio. Y el domingo nos vemos, Marcela, en la iglesia. Así De que eso. casualidad, ¿Ah? apaisando nunca de casualidad, o nunca, o sea, porque a veces Nunca se me han hacen invitado, los, hermano. No me invitan. oh, Parece que oh, saben cómo soy, por eso no me invitan. Ah, no. No, pero pensé que es Uruguay, me hago cargo. no, pero sí, siempre vamos donde nos invitan. Es una bendición poder predicar y enseñar la palabra. Tenemos poco tiempo porque trabajamos secularmente los dos, pero el tiempo que tenemos podemos invertirlo en las cosas del Señor. Así que hermanos, vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, agradecidos de cada uno de ustedes por esto y oramos a nuestro Señor. Te bendecimos, Señor, damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder aprender de tu palabra, ver principios bíblicos, transmitir experiencias de vida y aprender también de los hermanos. Bendice sus vidas, aclara su mente con tu palabra, despeja las dudas, las motivaciones, la voluntad que ellos tienen y transforma ese corazón en un corazón de carne que pueda entender tu palabra. Permite que los deseos propios de nuestro corazón vayan saliendo y que vayamos llenándonos de convicciones tuyas, Señor, a través de tu palabra. Gracias por cada uno de los que están acá, porque ponen de su tiempo para poder invertir en ti y permite que ellos se puedan ir preparando, discipulando, eh, enseñando también a otros lo que aprenden y teniendo esa devoción necesaria contigo cada día. Te bendecimos, te alabamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.